una nueva tierra, un despertar al propósito de su vida, de Eckhart Tolle. Capítulo 9. El propósito interno. Tan pronto como trascendemos el simple estado de supervivencia, la pregunta acerca del significado y el propósito adquiere lugar preponderante en nuestra vida. Muchas personas se sienten prisioneras de la rutina diaria, la cual parece restar toda importancia a la vida. Hay quienes piensan que la vida pasa, que las está dejando o ya las ha dejado atrás. Otras personas se sienten enormemente preocupadas por las exigencias de su trabajo, por la necesidad de ver por su familia o por su situación económica y de vida. Algunas son víctimas del estrés agudo, mientras que otras son presa del tedio. Hay quienes se pierden en medio de la actividad frenética, mientras que otras sucumben al estancamiento. Muchas personas añoran la libertad y la expansión implícitas en la promesa de la prosperidad. Otras ya disfrutan de la libertad relativa que les ofrece la prosperidad, pero descubren que ni siquiera eso le imprime significado a la vida. No hay nada que reemplace el verdadero propósito. Pero el propósito primario o verdadero de la vida no se encuentra en el plano externo. No tiene nada que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos, es decir, con nuestro estado de conciencia. Por eso, lo más importante que debemos reconocer es lo siguiente. Tenemos un propósito interno y otro externo en la vida. El propósito interno se relaciona con el ser y es primario. El propósito externo se relaciona con el hacer y es secundario. Si bien este libro se refiere principalmente a nuestro propósito interno, en este capítulo y en el siguiente nos referiremos también a la pregunta de cómo lograr consonancia entre el propósito interno y el externo. Sin embargo, los dos propósitos están tan íntimamente ligados que es casi imposible hablar del uno sin hacer referencia al otro. Nuestro propósito interno es el despertar. Es así de sencillo. Es un propósito que compartimos con todos los demás seres humanos de este planeta, porque es el propósito de la humanidad. Nuestro propósito interno es parte esencial del propósito del todo, del universo y de su inteligencia. Nuestro propósito externo puede variar con el tiempo y es muy diferente según la persona. La base para poder cumplir con nuestro propósito externo está en encontrar el propósito interno y vivir en consonancia con él. Es la base del éxito verdadero. Sin esa consonancia podemos lograr determinadas cosas a base de esfuerzo, lucha, dedicación o simplemente mucho trabajo y sagacidad. Pero ese esfuerzo no encierra dicha alguna y termina invariablemente por traducirse en alguna forma de sufrimiento. El despertar. El despertar es un cambio de conciencia consistente en el divorcio entre el pensamiento y la conciencia. En la mayoría de los casos no es un suceso puntual, sino un proceso. También es un proceso incluso para las pocas personas que experimentan un despertar súbito, dramático y aparentemente irreversible. Es un proceso en el cual el nuevo estado de conciencia toma posesión gradualmente
transformando todo lo que la persona hace y convirtiéndose así en parte integral de la vida. En lugar de permanecer perdidos en nuestros pensamientos, cuando despertamos, reconocemos que somos el observador consciente. Es entonces cuando el pensamiento deja de ser la actividad autónoma y egoísta que domina nuestra vida. La conciencia asume las riendas y el pensamiento, en lugar de tener el control de la vida, pasa a servir a la conciencia. La conciencia es la conexión consciente con la inteligencia universal. Otra palabra para describirla es la presencia. La conciencia sin pensamiento. El inicio del proceso del despertar es un acto de gracia. No podemos hacer que suceda, ni tampoco prepararnos para él, ni acumular créditos para merecerlo. No hay una secuencia clara de pasos lógicos que conduzca al despertar, aunque eso sería lo que le encantaría a la mente. No tenemos que hacernos merecedores primero. Puede llegarle al pecador antes que al santo, pero no necesariamente. Es por eso que Jesús se relacionaba con toda clase de gente y no solamente con las personas respetables. No hay nada que podamos hacer para provocar el despertar. Lo que hagamos será cosa del ego, que estará buscando agregar el despertar o la iluminación a la lista de sus posesiones más preciadas para engrandecerse y adquirir todavía más importancia. De esa manera, en lugar de despertar, añadimos a la mente el concepto del despertar, o la imagen de lo que es una persona iluminada, y nos esforzamos por vivir de acuerdo con esa imagen. Esforzarnos por ser como la imagen que tenemos de nosotros mismos o que otros tienen de nosotros, no es vivir una vida auténtica, sino representar otro de los personajes inconscientes del ego. Por consiguiente, si no hay nada que podamos hacer con respecto al despertar, si es algo que ya ha sucedido o está por suceder, ¿cómo es posible que sea el propósito primario de la vida? ¿Acaso no está implícito en el propósito el hecho de poder hacer algo por lograrlo? El primer despertar, el primer destello de conciencia sin pensamiento, solamente sucede por la gracia, sin que hagamos nada. Si para ti este libro es incomprensible y no significa nada, es porque todavía no te ha llegado ese primer despertar. Sin embargo, si hay algo en tu interior que responde a él, si de alguna manera reconoces algo de verdad en él, significa que ya has entrado en el proceso. Una vez que se inicia el proceso, no hay marcha atrás, aunque el ego puede demorarlo. La lectura de este libro podrá ser el comienzo del despertar para algunas personas. Para otras, este libro ejercerá la función de ayudarlas a reconocer que ya han iniciado el proceso y a intensificarlo y acelerarlo. Otra función es ayudar a la gente a reconocer su ego cada vez que trate de recuperar el control y de ensombrecer el surgimiento de la conciencia. En algunos casos, el despertar sucede cuando las personas se dan cuenta repentinamente de la clase de pensamientos que cruzan constantemente por su mente, especialmente los pensamientos negativos persistentes con los cuales quizás se haya identificado durante toda la vida. Súbitamente se produce un estado de alerta que toma conciencia del pensamiento sin ser parte de él. ¿Cuál es la relación entre la conciencia y el pensamiento? La conciencia es el espacio en el cual existen los pensamientos cuando ese espacio ha tomado conciencia de sí mismo.
Después de haber visto el destello de la conciencia o la presencia, aprendemos a conocerla de primera mano. En ese momento deja de ser simplemente un concepto mental y por tanto podemos tomar la decisión consciente de estar presentes en lugar de dejarnos arrastrar por pensamientos inútiles. Podemos invitar la presencia a la vida, es decir, abrir espacio. Con la gracia de la conciencia viene la responsabilidad. Podemos optar por continuar como si nada hubiera sucedido, o podemos reconocer su importancia y aceptar que el surgimiento de la conciencia es lo más importante que puede sucedernos. Abrirnos a la conciencia y traer su luz a este mundo se convierte entonces en el propósito preponderante de la vida. Deseo conocer la mente de Dios, dijo Einstein. Lo demás son detalles. ¿Qué es la mente de Dios? Conciencia. ¿Qué significa conocer la mente de Dios? Estar conscientes. ¿Cuáles son los detalles? El propósito externo y lo que quiera que suceda en el plano externo. Así, quizás mientras esperas que suceda algo significativo en tu vida, podrías no darte cuenta de que lo más importante que puede sucederle a un ser humano ya te ha sucedido. El comienzo del proceso de separación entre el pensamiento y la conciencia. Muchas personas que se encuentran en las primeras etapas del proceso de despertar sienten que ya no saben a ciencia cierta cuál es su propósito externo. Aquello que mueve al mundo ya no las motiva. Al ver con tanta claridad la demencia de nuestra civilización, podrían sentirse aisladas hasta cierto punto de la cultura que las rodea. Hay quienes sienten que habitan en tierra de nadie, en medio de dos mundos. Ya el ego no dirige su destino, pero la conciencia todavía no se ha integrado plenamente a sus vidas. No se ha producido la fusión entre el propósito interno y el propósito externo. Un diálogo sobre el propósito interno. El diálogo que viene a continuación resume un sinnúmero de conversaciones que he sostenido con personas que estaban buscando su verdadero propósito en la vida. Decimos que algo es verdad cuando resuena con nuestro ser más profundo, cuando está en consonancia con nuestro propósito interno. Es por eso que en este diálogo dirijo primero la atención al propósito interno y primordial. Pregunta. No sé exactamente de qué se trata, pero cuando pienso en un cambio, siento que deseo expansión en mi vida. Deseo hacer algo que deje huella. Y sí, deseo también la prosperidad y la libertad que viene con ella. Deseo hacer algo importante, algo que deje una huella en el mundo. Pero si me preguntas qué es exactamente lo que deseo, tendría que decir que no lo sé. ¿Podrías ayudarme a encontrar mi propósito en la vida? Respuesta. Tu propósito es estar aquí, hablando conmigo, porque es aquí donde estás y es esto lo que estás haciendo. Hasta tanto te levantes y comiences a hacer otra cosa. Esa otra cosa se convertirá entonces en tu propósito. Entonces, mi propósito es sentarme en mi oficina durante los próximos 30 años hasta jubilarme o hasta que me despidan. En este momento no estás en tu oficina, de manera que ese no es tu propósito. Cuando estés en tu oficina, haciendo lo que sea que hagas, ese será tu propósito.
no durante los próximos 30 años, sino ahora. Creo que no nos estamos entendiendo. Para ti, el propósito es lo que hacemos ahora. Para mí significa tener una meta en la vida, algo grande e importante que imprima sentido a lo que hago, algo que deje huella. Despachar documentos en la oficina no lo es, eso lo sé. Mientras no tengas conciencia de ser, buscarás significado solamente en la dimensión del hacer y del futuro, es decir, en la dimensión del tiempo. Y todo significado o toda realización que encuentres en esa dimensión se disolverá o demostrará no ser más que una ilusión. El tiempo terminará por destruirlo indefectiblemente. Todo significado que encontremos en ese plano es verdadero solamente en términos relativos y temporales. Por ejemplo, si ver por tus hijos le da significado a tu vida, ¿qué sucederá con ese significado cuando ellos ya no necesiten de ti y quizás ni siquiera deseen escuchar lo que tienes que decir? Si le encuentras importancia a la vida ayudando a los demás, dependerá de que otras personas estén en peores circunstancias que las tuyas, para que tu vida continúe teniendo significado y puedas sentirte a gusto contigo mismo. Si sobresalir, triunfar o tener éxito en esto o aquello te proporciona significado, ¿qué pasará si nunca llegas a triunfar? O si algún día se termina tu racha de buena suerte. Tendrías entonces que recurrir a tu imaginación o a tus recuerdos, los cuales te proporcionarán apenas un significado pobre e insatisfactorio a tu vida. Triunfar en cualquier campo tiene importancia, siempre y cuando haya miles o millones de personas que no hagan lo mismo. Por consiguiente, es preciso que otros seres humanos fracasen para que tu vida pueda tener significado. No estoy diciendo que ayudar a los demás, ver por los hijos o aspirar a la excelencia en cualquier campo no merezca la pena. Para muchas personas son un aspecto importante de su propósito externo, pero este por sí solo siempre es relativo, inestable y transitorio. Pero no significa que debas abstenerte de hacer todas esas cosas. Significa que debes conectarlas con tu propósito primario interno, de tal manera que puedas imprimir un significado más profundo a todo lo que hagas. Cuando no vivimos en consonancia con nuestro propósito primario, cualquiera que sea el propósito que tengamos en la vida, aunque sea crear el cielo en la tierra, provendrá del ego o sucumbirá con el tiempo. Tarde o temprano llevará al sufrimiento. Si desconoces tu propósito interno, todo lo que hagas, aunque parezca espiritual, llevará la marca del ego y por tanto acabará por corromperse. El dicho de que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones apunta a esa verdad. En otras palabras, no son las metas ni los actos los que son primordiales, sino el estado de conciencia del cual emanan. Alcanzar el propósito primario equivale a sentar las bases para una nueva realidad, una nueva tierra. Una vez construidos esos cimientos, el propósito externo se carga de poder espiritual, porque las metas y las intenciones se funden con el impulso evolutivo del universo. La separación entre el pensamiento y la conciencia, que es el centro del propósito primario, sucede cuando negamos el tiempo. Claro está que no nos referimos a la aplicación práctica del tiempo como concertar una cita o planear un viaje. No nos referimos al tiempo del reloj, sino al tiempo psicológico, es decir, el hábito afianzado de la mente de buscar la plenitud de la vida en el futuro, donde no es posible hallarla, y haciendo caso omiso de la única puerta de acceso a ella.
el momento presente. Cuando consideramos que lo que somos o hacemos es el propósito principal de nuestra vida, negamos el tiempo. Esto proporciona un poder inconmensurable. Negar el tiempo en lo que hacemos también crea la conexión entre el propósito interno y el externo, entre el ser y el hacer. Cuando negamos el tiempo, negamos el ego. Todo lo que hagamos tendrá una calidad extraordinaria, porque el hacer mismo se convierte en el centro de nuestra atención. Nuestro hacer se convierte entonces en el canal a través del cual penetra la conciencia en este mundo. Esto significa que hay calidad en lo que hacemos, hasta en las cosas más insignificantes, como voltear las páginas del directorio telefónico o cruzar una habitación. El propósito principal de voltear las páginas es voltear las páginas. El propósito secundario es hallar un número telefónico. El propósito principal de cruzar la habitación es cruzar la habitación. El propósito secundario es tomar un libro que está del otro lado. Y tan pronto como se toma el libro, ese se convierte en el propósito principal. Quizá recuerdes la paradoja del tiempo a la cual hicimos referencia anteriormente. Todo lo que hacemos consume tiempo. Y no obstante, siempre lo hacemos en el ahora. Entonces, si bien nuestro propósito interno es negar el tiempo, el propósito externo se relaciona necesariamente con el futuro y no podría existir sin el tiempo, pero siempre es secundario. Cada vez que sentimos angustia o tensión, es porque otro propósito se ha adueñado de nosotros y hemos perdido de vista nuestro propósito interno. Hemos olvidado que lo primario es nuestro estado de conciencia y que todo lo demás es secundario. ¿Acaso vivir de esta manera no me impedirá tratar de lograr algo excepcional? Mi temor es permanecer encadenado a las minucias el resto de mi vida, a cosas inconsecuentes. Temo no salir nunca de la mediocridad, no atreverme jamás a lograr algo extraordinario, no realizar mi potencial. De las cosas pequeñas a las cuales honramos y proporcionamos cuidados, nacen las cosas grandes. La vida de todas las personas realmente está hecha de detalles. La grandeza es una abstracción mental y una fantasía del ego. La paradoja está en que la base de la grandeza está en honrar los detalles del presente, en lugar de perseguir la idea de la grandeza. El momento presente siempre es pequeño, en el sentido de que siempre es simple, pero en él se encarna el mayor de los poderes. Como el átomo, que es una de las cosas más pequeñas, pero que encierra un poder enorme. Es solo cuando estamos en consonancia con el momento presente que logramos acceso a ese poder. Pero podría ser más atinado decir que ese poder tiene entonces acceso a nosotros y a través nuestro al mundo. Jesús se refirió a este poder cuando dijo: estas palabras no vienen de mí. El Padre que está en mí obra por mí. La ansiedad, la tensión y la negatividad nos aíslan de ese poder. La ilusión de estar separados del poder que dirige el universo se manifiesta nuevamente. Nos sentimos solos para luchar contra algo o para tratar de lograr alguna cosa u otra. Pero ¿cuál es el origen de la ansiedad, la tensión o la negatividad? El hecho de habernos apartado del momento presente. ¿Y a qué se debió eso? Al hecho de haber pensado que otra cosa era más importante. El haber olvidado nuestro propósito principal, una pequeña equivocación, un error de percepción, y el resultado es un mundo de sufrimiento.
A través del momento presente tenemos acceso al poder de la vida misma, aquello a lo cual hemos denominado Dios. Tan pronto como nos apartamos de Él, Dios deja de ser una realidad en la vida y lo único que nos queda es el concepto mental de Dios, el cual tiene seguidores y detractores. Hasta el hecho de creer en Dios es un mal sustituto de la realidad viviente de Dios que se manifiesta en cada momento de la vida. ¿Acaso la armonía total con el presente no se traduce en el fin de todo movimiento? ¿Acaso la existencia de una meta cualquiera no implica una perturbación transitoria de la armonía con el momento presente y quizás el restablecimiento de esa armonía a un nivel más elevado o más complejo una vez alcanzada esa meta? Imagino que la semilla que trata de salir de la tierra tampoco puede estar en armonía total con el momento presente, porque su meta es convertirse en árbol. Quizás cuando alcance la madurez pueda vivir en armonía con el momento presente. La semilla no desea nada porque está en unión con la totalidad y la totalidad actúa a través de ella. ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo que no trabajan ni tejen, dijo Jesús. Y yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como una de esas flores. Podríamos decir que la totalidad, es decir, la vida, no se considera separada de la vida y por tanto no desea nada para sí misma. Es una con lo que la vida desea. Es por eso que no sufre de tensión ni de ansiedad. Y si debe morir prematuramente, muere serenamente. Su entrega en la muerte es tan total como en la vida. Intuye su arraigo en el ser, en la vida informe, única y eterna, por primitiva que sea su intuición. Al igual que los sabios taoístas de la antigua China, Jesús nos remite a la naturaleza porque ve en ella el poder en acción, cuyo contacto han perdido los seres humanos. Es el poder creador del universo. Jesús nos dice que si Dios ha vestido así a las flores silvestres, ¿no hará mucho más por nosotros? Eso quiere decir que aunque la naturaleza es una expresión maravillosa de la fuerza evolutiva del universo, cuando los seres humanos estamos en consonancia con la inteligencia de base, podremos expresar esa misma fuerza en un nivel más elevado y asombroso. Así podemos ser fieles a la vida, siendo fieles a nuestro propósito interno. A medida que logramos estar en el presente y plenamente conscientes de lo que hacemos, nuestros actos se cargan de poder espiritual. En un principio es probable que no notemos los cambios en lo que hacemos, solamente en el cómo. El propósito primario es entonces permitir que la conciencia fluya en lo que hacemos. El propósito secundario es aquello que deseamos lograr a través de lo que hacemos. Mientras que anteriormente la noción del propósito se asociaba con el futuro, ahora hay un propósito más profundo que solamente podemos hallar en el presente, negando el tiempo. Cuando estés con otras personas, en el trabajo o en algún otro lugar, préstales toda tu atención. Ya no estarás allí principalmente como persona, sino como campo de conciencia, de presencia despierta. El motivo original para relacionarse con la persona, comprar o vender algo, solicitar o proporcionar información, etc., pasa a ser secundario. El campo de conciencia que surge entre los dos se convierte en el propósito primario de la interacción. El espacio de conciencia adquiere mayor importancia que el tema de la conversación, más importancia que los objetos físicos o mentales.
el ser humano adquiere preeminencia sobre las cosas de este mundo. Esto no significa que haya que descuidar las cosas de la vida práctica. En realidad lo que sucede es que los quehaceres fluyen no solamente con mayor facilidad, sino con mayor contundencia cuando reconocemos la dimensión del ser concediéndole primacía. El afloramiento de ese campo unificador de la conciencia entre los seres humanos es el factor más esencial de las relaciones en la nueva Tierra. ¿Es la noción del éxito apenas una ilusión del ego? ¿Cómo medir el verdadero éxito? El mundo nos dice que el éxito consiste en conseguir aquello que nos proponemos. Nos dice que el éxito es triunfar, que lograr el reconocimiento y la prosperidad es un ingrediente esencial. Todo lo anterior no es otra cosa que un subproducto del éxito, pero no el éxito mismo. La noción convencional de este concepto se relaciona con los resultados de lo que hacemos. Hay quienes dicen que el éxito es producto de una mezcla de esfuerzo y suerte, o perseverancia y talento, o de estar en el sitio correcto en el momento justo. Si bien cualquiera de esas cosas pueden ser determinantes del éxito, no son su esencia. Lo que el mundo no nos dice, porque no lo sabe, es que no podemos alcanzar el éxito. Solamente podemos tenerlo. No podemos permitir que un mundo de mente nos diga que hay otro éxito aparte de un buen momento presente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un elemento de calidad en lo que hacemos, hasta en la actividad más insignificante. Calidad implica cuidado y atención, que vienen con la conciencia. Nuestra presencia es requisito para la calidad. Digamos que tú eres empresario y al cabo de 2 años de luchas y esfuerzos, finalmente desarrollas un producto o servicio que se vende bien y produce utilidades. ¿Éxito? Sí, en términos convencionales. Pero la verdad es que fueron 2 años de contaminar el cuerpo y la tierra con energía negativa, de mortificar a las personas a tu alrededor y de afectar a muchas otras personas a quienes nunca conociste. El supuesto consciente sobre el cual se apoyó todo el esfuerzo fue que el éxito es un suceso futuro y que el fin justifica los medios. Pero el fin y los medios son uno solo. Y si los medios no contribuyen a la felicidad del ser humano, tampoco lo hará el fin. El resultado, el cual es inseparable de las actuaciones que condujeron a él, ya está contaminado por esas actuaciones y por ende será fuente de más infelicidad. Ese es el karma que perpetúa la infelicidad. Como ya sabes, tu propósito externo o secundario está en la dimensión del tiempo, mientras que tu propósito principal es inseparable de la hora y por tanto exige negar el tiempo. ¿Cómo reconciliar ambas cosas? Reconociendo que todo el viaje de la vida consta, en últimas, del paso que se da en el momento presente. Lo único que hay siempre es este paso, de tal manera que es preciso prestarle toda la atención. Esto no significa que no debas saber hacia dónde te diriges, sino que el paso de este momento es lo primario, mientras que el destino es secundario. Y lo que encontramos al llegar a nuestro destino depende de la calidad de este paso. Otra forma de decirlo es la siguiente. Lo que el futuro nos depara depende de nuestro estado de conciencia en el momento presente. Éxito es cuando el hacer se impregna de la calidad
atemporal del ser. A menos que el ser impregne lo que hacemos, a menos que estemos presentes, nos perderemos en cualquier cosa que hagamos. También nos perdemos en el pensamiento y en nuestras reacciones a lo que sucede externamente. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de que nos perdemos? La conciencia es la esencia de lo que somos. Cuando la conciencia, tú, se identifica completamente con el pensamiento y olvida su naturaleza esencial, se pierde en el pensamiento. Cuando se identifica con las formaciones mentales y emocionales como los deseos y los temores, los motores primordiales del ego, se pierde en esas formaciones. La conciencia también se pierde cuando se identifica con los actos y las reacciones frente a las cosas. Así, todos los pensamientos, los deseos o temores, los actos y las reacciones se infunden con una sensación equivocada del ser y por tanto somos incapaces de sentir la dicha simple de ser. Y buscamos el placer y hasta el sufrimiento a manera de reemplazo. Es vivir olvidados del ser. En ese estado de olvido de lo que somos, los éxitos no son más que una ilusión pasajera. No tardamos en sentirnos infelices a pesar de los logros, o fijamos completamente nuestra atención en algún problema o dilema nuevo. ¿Cómo pasar del reconocimiento de mi propósito interno a descubrir lo que debo hacer en el plano externo? El propósito externo varía enormemente de una persona a otra y nunca es duradero. Está sujeto al tiempo y termina cediendo su lugar a algún otro propósito. También varía significativamente la medida en que la dedicación al propósito interno de despertar modifica las circunstancias externas de nuestra vida. Algunas personas experimentan un rompimiento gradual o súbito con el pasado. Su trabajo, su situación de vida, sus relaciones y todo lo demás sufre un cambio profundo. Ellas mismas podrían ser las iniciadoras de una parte del cambio, no a través de una serie de decisiones dolorosas, sino de un reconocimiento súbito de lo que deben hacer. La decisión les llega lista, por así decirlo. Llega mediada por la conciencia, no por el pensamiento. La persona se despierta un buen día con la certeza de lo que debe hacer. Algunas personas abandonan de la noche a la mañana un ambiente de trabajo o una situación de vida demencial. Así, antes de descubrir lo correcto para ti a nivel externo, antes de descubrir aquello que funciona y que es compatible con el despertar de la conciencia, quizás tengas que descubrir aquello que no está bien o que ya no funciona o es incompatible con tu propósito interno. Es posible que lleguen otros tipos de cambios desde afuera. Un encuentro inesperado trae oportunidades nuevas y expansión para la vida. Se disuelve un obstáculo o un conflicto de vieja data. Tus amigos viven la misma clase de transformación interna o desaparecen de tu vida. Algunas relaciones se disuelven mientras que otras se profundizan. Podrías perder tu empleo o convertirte en agente de cambio positivo en tu lugar de trabajo. Podría disolverse tu matrimonio o los dos podrían alcanzar un nivel más hondo de intimidad. Algunos cambios parecerán negativos a primera vista, pero no tardarás en darte cuenta de que se está creando espacio en tu vida para permitir el surgimiento de algo nuevo.
Podrá haber un periodo de inseguridad e incertidumbre. ¿Qué debo hacer? A medida que el ego deja de controlar tu vida, disminuye la necesidad psicológica de contar con la seguridad de las cosas externas e ilusorias. Puedes vivir en medio de la incertidumbre y hasta disfrutarlo. Cuando aceptes la incertidumbre, se abrirán una infinidad de posibilidades. Significa que el temor dejará de dominar tu vida y de impedirte tomar la iniciativa para propiciar el cambio. Tácito, el filósofo romano, anotó acertadamente que el anhelo de la seguridad interfiere con todas las empresas grandes y nobles. Cuando no logramos aceptar la incertidumbre, se convierte en miedo. Cuando la incertidumbre es perfectamente aceptable, se traduce en mayor vivacidad, conciencia y creatividad. Hace muchos años, un fuerte impulso interno me empujó a abandonar una carrera académica que el mundo habría calificado de prometedora. Pasé a vivir en la incertidumbre total y de allí, después de varios años, emergió mi nueva encarnación como maestro espiritual. Tiempo después me sucedió algo parecido nuevamente. Me sentí impelido a abandonar mi hogar en Inglaterra para ir a vivir a la costa oeste de Norteamérica. Obedecí ese impulso aunque desconocía la razón. De ese nuevo paso hacia la incertidumbre brotó el libro El poder de la hora, la mayor parte del cual escribí estando en California y en Columbia Británica sin una casa propia. Prácticamente no tenía ingresos y vivía de mis ahorros, los cuales se esfumaban a gran velocidad. En realidad, todo encajó perfectamente. Se me agotó el dinero justo cuando estaba a punto de culminar el libro. Compré un billete de lotería y gané $1,000 con los cuales pude subsistir un mes más. Pero no todo el mundo debe pasar por cambios drásticos en sus circunstancias externas. En el otro extremo del espectro están las personas que permanecen exactamente donde están y continúan haciendo lo mismo de siempre. En su caso, es el cómo el que cambia, no el qué. No es cuestión de inercia. Lo que sucede es que su actividad ya es el vehículo perfecto para traer la conciencia a este mundo y no necesitan de ningún otro. También ellas contribuyen a la manifestación de la nueva tierra. ¿No debería sucederle esto a todo el mundo? Si cumplir con el propósito interno equivale a estar en unión con el momento presente, ¿por qué querría alguien abandonar su trabajo o su situación de vida actual? Estar en unión con lo que es no implica no ser motor de cambio o ser incapaz de tomar la iniciativa. Lo que sucede es que la motivación para actuar proviene de un nivel más profundo y no de los deseos o los temores del ego. La consonancia interna con el momento presente abre la conciencia y nos pone en armonía con el todo, del cual el momento presente es parte integral. Entonces, el todo o la totalidad de la vida actúa a través de nosotros. ¿A qué se refiere cuando habla del todo? Por una parte, el todo comprende todo aquello que existe. Es el mundo o el cosmos. Pero todo aquello que existe, desde los microbios hasta los seres humanos y las galaxias, forma una red de procesos multidimensionales conectados y no es una serie de cosas o entidades independientes. Son dos las razones por las cuales no percibimos esta unidad y consideramos que todas las cosas son independientes. Una es la percepción, la cual reduce la realidad a lo que nos es accesible a través de nuestros pocos sentidos, lo que vemos, oímos, olemos,
saboreamos y palpamos. Pero cuando percibimos sin interpretar ni adjuntar rótulos mentales, es decir, sin agregar pensamiento a nuestras percepciones, podemos sentir una conexión más profunda detrás de nuestra percepción de la separación. La otra razón más seria por la cual vivimos en una ilusión de la separación es el pensamiento compulsivo. Es cuando permanecemos atrapados en el torrente incesante de pensamientos compulsivos que el universo realmente se aparta de nosotros y perdemos la capacidad de sentir la conexión entre todo lo que existe. El pensamiento fragmenta la realidad en pedazos inertes. Esa visión de la realidad da paso a unas actuaciones supremamente destructivas y carentes de inteligencia. Sin embargo, más allá de la interconexión entre todo lo que existe, hay un nivel más profundo. En ese nivel del todo, todas las cosas son una. Es la fuente, la única vida inmanifiesta. Es la inteligencia eterna que se manifiesta a través del desenvolvimiento del universo en el tiempo. El todo está hecho de existencia y ser, lo manifiesto y lo inmanifiesto, el mundo y Dios. Así, cuando entramos en armonía con el todo, nos convertimos en una parte consciente de la red del todo y de su propósito, el surgimiento de la conciencia en el mundo. El resultado es que comienzan a ocurrir con frecuencia las casualidades propicias, los encuentros fortuitos, las coincidencias y los sucesos sincronizados. Carl Jung describió la sincronicidad como un principio unificador acausal. Esto significa que no hay una conexión causal entre los sucesos sincronizados en el plano superficial de nuestra realidad. Es una manifestación externa de una inteligencia subyacente al mundo de las apariencias y una conexión más profunda, incomprensible para la mente. Pero podemos ser partícipes conscientes del desenvolvimiento de esa inteligencia, del florecimiento de la conciencia. La naturaleza existe en estado de unicidad inconsciente con el todo. Es, por ejemplo, la razón por la cual prácticamente ningún animal salvaje pereció en el desastre del tsunami del año 2004. Al estar en contacto más estrecho con la totalidad que los seres humanos, pudieron presentir la llegada del tsunami mucho antes de que se lo pudiera ver o oír, de manera que tuvieron tiempo para refugiarse en terrenos elevados. Quizás hasta esta afirmación sea producto de nuestro punto de vista humano. Quizás sencillamente avanzaron hacia las zonas más altas sin ninguna motivación deliberada. Hacer esto o aquello es parte de la forma como la gente fragmenta la realidad, mientras que la naturaleza sencillamente vive en unicidad inconsciente con el todo. Nuestro propósito y destino es traer a este mundo una nueva dimensión, permaneciendo en unicidad consciente con la totalidad y en armonía consciente con la inteligencia universal. ¿Puede el todo utilizar a la mente humana para crear cosas o para producir situaciones que estén en armonía con su propósito? Sí. Cada vez que hay inspiración, palabra que significa en espíritu, y cada vez que hay entusiasmo, palabra que significa en Dios, se desata un poder creador que va mucho más allá de lo que una simple persona puede hacer.